Ahora lo que tengo que hacer antes de poder colocar los dos guardabarros y el frente de la parrilla con el radiador y así poder poner en marcha el motor, lo que quiero aprovechar para hacer, ya que está todo el frente despejado del Jeep, es sacar la bomba de freno. La bomba de freno que se puede ver ahí abajo. Necesito sacarla porque está muy oxidada. No sé si se logra ver bien ahí. Esta es la bomba de freno, es la original. Está vacía, no tiene líquido, está oxidada y está clavada, digamos, no acciona el pedal. Entonces la tengo que sacar para ver si la reparamos. Le colocamos una reparación, que venden la reparación para la bomba y ya la instalamos toda nueva, o directamente ponemos una diferente. Vamos a ver qué podemos hacer con esto, así ya lo dejamos montado y más adelante encararemos frenos que tienen que ver con cilindros, campanas, líquido de freno y demás, purgar todo el sistema. Pero ahora que se encuentra el Jeep todo desarmado adelante, es bastante más cómodo para aprovechar ya dejando instalada la nueva bomba. Así que vamos a intentar sacar la de ahí abajo. Estaba bastante agarrada, los tornillos los tuve que cortar porque no se mueven. Pude sacar el soporte, cortando las dos cabezas de los tornillos hexagonales, saqué el soporte. Y ahora lo que tengo que hacer es cortar las tuercas porque bueno, está agarrado por los mismos tornillos y sigue sin salida. Así que vamos a cortar las tuercas por atrás, sacamos la bomba y bueno, ya podemos pensar en ver qué instalamos y ya podemos avanzar con eso. Bueno gente, y acá tenemos la bomba de freno, finalmente la pudimos sacar, no sé si logran ver, está bastante oxidada, se secó, absorbió la humedad y quedó muchos años sin usar y bueno, se fue oxidando. Así que la vamos a dejar en vinagre y alcohol para ver si la podemos aflojar, y una de las opciones es tratar de desarmarla y cambiarle el repuesto, cambiarle todos los repuestos y volverla a usar. Si vemos que no se salva, tenemos que comprar una nueva. Así que bueno, comenzamos con esto. Bueno gente, estamos un poco incómodos hoy, pero les quería mostrar. Esta es la parte donde va colocada la bomba. Ya limpié todo el larguero del chasis y voy a aprovechar para pintar todo esto acá abajo antes de colocar la bomba. La bomba va agarrada de estos dos agujeros que están ahí con dos tornillos hexagonales. Los tuve que cortar porque bueno, estaban completamente oxidados, así que bueno, lo que voy a hacer ahora es pintar y cuando llega la bomba ya la colocamos. Bueno, vamos a ver entonces qué tenemos con la bomba, qué nos mandaron. La intención fue mantener el sistema de freno original, ya que vamos a mantener también las cubiertas y las dimensiones y las medidas de rueda, de llanta y demás, todo original. Entonces, bueno, por el momento no me quise complicar cambiando la bomba de freno por una de doble circuito, ya que había que trabajar en un nuevo soporte, ya que este tipo de bombas tienen una fijación lateral y las bombas de doble circuito tienen una fijación frontal o posterior, ya que el líquido, esto va así, el líquido sale para adelante. Entonces bueno, ya tenía que reformar algo para que se sostenga acá, con lo cual ya que voy a mantener todo original, pedí la bomba nueva. Vamos a ver qué tal es. Viene con este fuelle y adentro ya viene toda armada, lista para colocar. Yo compré los tornillos hexagonales de cabeza hexagonal nuevos con una tuerca autofrenante. Me recomendaron poner autofrenante, así bueno, en base a las vibraciones y el uso normal del vehículo, no genera que esto se afloje. Así que bueno, vamos a tirarnos abajo, a trabajar un poco y a colocar la bomba. Y en una segunda etapa ya colocamos el terminal que viene acá, que divide el circuito trasero del delantero. Bueno, y acá les quería mostrar la comparación de las dos bombas. Esta es la que yo saqué del Jeep, la desarmé para intentar salvarla, pero bueno, está un poco picado el interior y la verdad que no me quise arriesgar. Entiendo de que esto se puede encamisar o no sé cómo se llamará técnicamente, pero bueno, entiendo de que le hacen
una reparación interna y aumenta la vida útil, digamos, de la bomba. No la voy a tirar, la voy a conservar, pero preferí, ya que estamos hablando de los frenos, ir por lo seguro y pedir una bomba nueva. Así que bueno, comenzamos entonces con la instalación. Lo que hice antes de colocarla es pintarla, más que nada porque bueno, estando ahí abajo se entra a oxidar y bueno, no me costaba nada, fueron 2 minutos, por lo menos ya quedó con una protección. Lo que tengo acá también es el soporte que va sosteniendo la bomba de esta manera. También lo quiero pintar, ya que estoy, así que bueno, le voy a mandar una lija fina y ya lo dejamos pintado y ya vamos entrando ya en la etapa de la colocación. Bueno, y ahí tenemos la pieza lista para pintar. La verdad que no es tampoco una pieza para detenerse tanto, porque es simplemente el soporte que va colocado así, digamos, en la carrocería. Pero bueno, ya que estamos, le sacamos toda la capa de óxido que tenía y ahora la preparamos para pintar. Bueno, gente, acá tenemos ya listo todo para colocar. Ya pinté todo, me falta solamente cambiar este terminal por uno cincado y ya estamos listos para colocar la bomba en el soporte acá abajo del larguero del chasis. Ahora lo que voy a hacer es instalar la cañería que va desde el bifurcador hasta la bomba, que ya está instalada. Esta cañería es nueva, le puse en los dos extremos terminales cincados nuevos. Y lo que voy a hacer también es estas dos cañerías que están en el bifurcador, que van a la rueda delantera derecha y a la delantera izquierda, le voy a poner el teflón, así al mismo tiempo que hace de sellador, permite sacarlo con mayor facilidad en el caso de que haya que el día de mañana tener que desajustarla o algo. Así que bueno, esto cuando lo puse lo presenté nada más, todavía no lo apreté. Voy a hacer eso y voy a instalar este caño. Así ya vamos avanzando en terminar la primera etapa de frenos, que es toda la parte delantera. Ahí ya lo tenemos preparado con teflón, así que bueno, ahora lo voy a colocar, así ya queda instalado. Perfecto, ahí lo tenemos entonces instalado, vamos por el otro. La última apretada la voy a hacer cuando estemos probando el sistema ya, todo el circuito de líquido de freno. Por lo pronto lo dejo así y si veo que hay alguna pérdida, tengo margen todavía para apretar un poquito más. Ahí entonces tenemos toda la parte delantera terminada. Ya están los dos circuitos delanteros, delantero derecho, delantero izquierdo, y el caño que va desde el bifurcador hasta la bomba de freno. Vamos a instalar ahora la rosca del otro extremo del caño y ya queda el circuito conectado desde la bomba hasta las dos ruedas delanteras terminado. Bueno, y así queda entonces terminada la cañería que sale de la bomba y va hacia el bifurcador. Esta salida que quedó libre es la que utiliza la cañería que va hacia los frenos traseros, que todavía no la instalé, pero bueno, todo lo que corresponde a la parte delantera ya estaría terminado. Se puede ver ahí que la pasé por atrás de la caja de dirección y va a buscar el bifurcador que está ahí
en donde divide para la rueda delantera izquierda y para la rueda delantera derecha. Para terminar lo que es frenos delanteros, tengo que cambiar el último tramo de la cañería rígida de la rueda delantera derecha. Vamos por eso y ya queda terminado. Bueno, gente, lo que voy a encarar hoy es cambiar el último tramo de esta cañería. Ya les había comentado que no había venido en buen estado y tiene una cogotadita acá y también otra acá. Así que eso no me gusta, con lo cual voy a cambiar desde acá. Voy a cortar acá, voy a poner una unión doble y después el caño va a pasar de vuelta por acá, va a salir y se va a encontrar con el terminal cincado, que se lo voy a sacar a este tramo y se lo voy a poner al caño. Así que bueno, comenzamos entonces con esto, así ya esta parte queda terminada. Lo primero que voy a hacer es cortar acá la cañería y ya poner en el primer tramo una parte de la conexión de la unión doble. Bueno, el caño ya lo pasé, la tubería nueva está por acá. Acá iría el empalme que estaba planeando, pero lo que estuve viendo es que el último tramo de cañería, que es el que está peor y acogotado, empieza acá lo peor, digamos. Esta parte está bastante bien, esta parte, así que me parece que en vez de cambiar hasta acá, o sea, hasta dentro del Jeep, voy a cambiar este último tramito. De paso ahorro cañería y lo mismo. Es más fácil de cambiar este último tramito y más fácil de acceder acá que directamente entrando al habitáculo del motor. Así que me parece que voy a emprolijar un poquitito esta parte de la cañería, dejarla lo más derechita posible, y acá vamos a poner el empalme y vamos a hacer el último tramo con el terminal. Ahora que ya tenemos lista la unión doble, voy a trabajar sobre el terminal. Voy a sacar este terminal que quedó en el tramo que cambiamos. Vean cómo estaba, a ver si les puedo mostrar. Estaba acogotado, abollado. La verdad que reconozco que la cañería que estoy sacando original es mucho más dura que la que uno compra hoy en día, si bien es el mismo espesor y demás. Pero bueno, no me queda otra que comprar lo que se vende hoy. Es un poco más blando, más maleable, pero bueno, obviamente debe ser de menor calidad que lo que vino original del Jeep. Quiero agradecerle a Daniel, un vecino que me prestó la herramienta para justamente hacer el labio de los caños. Queda espectacular y es muy fácil de usar, así que muchas gracias, Daniel, por la mano que me diste con esto. Me evitaste tener que comprar la herramienta o bueno, tener que fabricar algo parecido para poder hacer esto. Y ahí lo tenemos entonces listo. Ya está listo para colocar. Vamos a colocar el flexible, le ponemos un poquito de teflón, le damos la última forma para que aparezca por acá atrás, digamos, el cañito, y ya tenemos la tubería terminada. Bueno, y así tenemos entonces terminado el último tramo de la cañería rígida. Acá tenemos la unión doble. Acá ya le puse el terminal nuevo. Ya está puesto con la chaveta y el flexible. Así que de esta manera ya resolvimos ese problema. Ahora sí nos podemos dedicar a las cintas de freno, campanas y cilindros de freno.